una explicación del Salmo 23. Después de ese hermoso pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el Salmo 23 es el pasaje más conocido, probablemente el más amado de toda la palabra de Dios. La mayoría de cristianos se memorizan este salmo. Hubo un escritor, un predicador en el siglo XVIII, Carlos Spurgeon, que tituló este salmo como la perla de los salmos. La perla de los salmos es el salmo que más sobresale entre todos los salmos. Todos lo hemos recitado, aún personas que no son creyentes en algún momento lo han recitado. Dicen que es el salmo al que recurre la gente en los momentos más difíciles de la vida. Durante siglos ha dado consuelo, ha servido y ha dado paz y esperanza a quienes lo leen. Por lo general, en cada uno de los funerales, en lo personal que yo he tenido, no ha habido un funeral que no hemos leído o por lo menos lo hemos mencionado en todos los funerales. ¿Por qué? Porque nos da ese consuelo. Este Salmo 23 fue escrito por el rey David, y aunque muchos piensan que fue escrito cuando David pastoreaba las ovejas de su padre, la mayoría de eruditos dicen que este salmo lo escribió David en el ocaso de su vida, en los años de su vejez, cuando él ya estaba para partir a la eternidad. Y en este salmo, David habla de ese Dios que lo había pastoreado toda su vida a través de las tormentas de la vida y que lo había guiado con seguridad a través de los valles de sombra y de muerte. Por eso él puede iniciar este salmo con esa frase que pone el fundamento de lo que David quiere decir en los versículos siguientes. Cuando él dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosa expresión la que puede decir David. Ojalá y todos pudiéramos decir eso con esa confianza que lo dijo David, con esa fe, con esa seguridad, porque a través de los años David había experimentado el amor y la gracia y la misericordia de Dios, como muchos también la hemos experimentado a través de nuestros años. Y sería injusto de parte de nosotros si no reconocemos que hay un Dios en los cielos el cual cuida de nosotros. Aun cuando nosotros estamos lejos, Él cuida de nosotros. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Riega la tierra y nos da comida sin merecerla muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Nuestro Dios es un Dios, hermano, compasivo, tierno. Qué lindo es eso. Así que en este versículo 1, David establece el tema de todo lo que sigue. Y él dice, el Señor es mi pastor. Los pastores cuidaban de todas las necesidades de sus ovejas. David fue pastor por experiencia. En sus años de adolescente, él fue un pastor y fue un buen pastor. Porque él lo dice a Saúl, le dice, cuando un león o un oso venía y quería arrebatar una de mis ovejas, yo me levantaba y mataba a ese oso, mataba a ese león. Entonces David sabía de primera mano lo que se refiere cuando él dice, Jehová es mi pastor. Se está refiriendo, hermano, a ese oficio de aquellos hombres que ayudaban a sus ovejas, las ayudaban a dar a luz, las alimentaban, las protegían, las guiaban, las rescataban muchas veces cuando sus ovejas cometían un error y se iban en algún aprisco, las disciplinaban en unas ocasiones cuando la oveja se volvía testaruda. Entonces los pastores velaban en todas las necesidades y no solamente eso, sino que los pastores convivían las 24 horas del día. Eran personas que olían a oveja. Entonces cuando David dijo que Jehová era su pastor, estaba reconociendo
que él era como una oveja para Dios. Yo soy tu oveja, Señor. Tú eres mi pastor. Mi vida está en tus manos y en tus manos me siento seguro. Entonces lo que quiero decirles, hermanos, es que para poder disfrutar de las maravillosas bendiciones que Dios tiene reservadas para todos los que le temen, tenemos en primer lugar, debemos aceptar y admitir que somos ovejas de Dios. Usted tiene que admitir, soy una oveja de Dios. Sin Él yo estoy perdido. Sin Él yo no tengo esperanza. Pero con Él estoy seguro, porque Él me alimenta, Él me guía, Él me cuida, Él me sustenta, Él me protege del lobo, del oso, del león. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Alguien puede decir conmigo, Jehová es mi pastor. Note que David no dice, Él es el buen pastor, Él es el pastor, Él es nuestro pastor. No, David dice, Jehová es mi pastor. Habla de una relación estrecha. Y qué bonito fuera que nosotros pudiéramos desarrollar esa relación tan íntima, tan estrecha con nuestro Dios, que podamos decir, Jehová, tú eres mi pastor, no nuestro pastor. Si bien Jesús en el Salmo, en el libro de la oración modelo que presenta en Mateo, Él habla en un término genérico, que danos nuestro pan, perdona nuestras ofensas. David aquí en este Salmo, él está diciendo, Jehová es mi pastor. No se trata de un pastor y su rebaño, sino del pastor y una oveja de quien tiene cuidado y vela por todas sus necesidades. Yo quiero decirle a todos ustedes, y especialmente a los que nos visitan en esta mañana, hay un Dios en los cielos que gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Dice la Escritura que Él pone y quita reyes según su santa voluntad, y Él controla los tiempos y las edades. Nada sucede sin su voluntad, porque este Dios nuestro es un Dios grande. Este Dios nuestro es un Dios que tiene dominio y poder sobre todas las cosas creadas y aún las que no han sido creadas. Y quiero decirle que ese Dios que creó los cielos y la tierra quiere tener una relación estrecha con cada uno de los que estamos aquí. Él quiere ser nuestro pastor. Y Él quiere que nosotros nos podamos sentir que somos su oveja. No en un término genérico, no, en un término individual. Jehová es mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me faltará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él cuidará de nosotros. ¿Cómo lo vamos a ver? Entonces el verso 1 dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más? Terminen ustedes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El segundo versículo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Estaba estudiando para esta enseñanza y encontré que los pastores comienzan su día laboral a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana las ovejas comienzan a moverse. Entonces el pastor tiene que sacarlas del redil, del corral, y tiene que llevarlas. Y para aprovechar las primeras horas del día, cuando la temperatura está fresca. Y entonces en esas horas, desde las 4 de la mañana hasta las 10, las ovejas comienzan a pastar. El pasto está fresco, está húmedo por el sereno, por el rocío de la noche, y van caminando y caminando, y mientras van caminando van comiendo, no se paran. Entonces no se quedan quietas todo ese momento. Pero a las 10 de la mañana la temperatura comienza a calentar por el ardiente sol. Y es entonces cuando el pastor ve que las ovejas están acalorizadas por el calor. Recuerde, la lana que tienen ellos, están comiendo, están en un movimiento constante. Entonces su temperatura se sobrecalienta en su cuerpo. Entonces en esa condición la oveja no puede beber agua.
porque si bebe agua o si la oveja no está calorizada y sigue comiendo con el estómago lleno, corre el peligro de enfermarse. Y es a esa hora más o menos cuando el pastor busca, y él desde un día anterior ya va mirando el lugar donde va a reposar. Bueno, mañana voy a salir por este camino, voy a salir de acá y voy a llevar a mis ovejas, a mi rebaño a cierto lugar. Él sabe que exactamente calcula el tiempo preciso donde va a llegar a un lugar fresco, apacible, generalmente a veces con pastos verdes o a veces con una arena fresca donde hay una sombra, y ahí hace reposar a sus ovejas para que ellas descansen y rumien, no sé cómo se pronuncia la palabra, bueno, mastiquen el pasto que han comido durante la mañana. Entonces el pastor lo lleva a ese lugar y ahí la oveja se echa y disfruta un tiempo bajo la sombra, en un lugar fresco y suave, donde pueden rumiar lo que han comido durante la mañana y a la vez refrescarse. La aplicación para nosotros es esta. Así hace el Señor con nosotros. Cuando Él ve que peligramos por el calor y el cansancio, o que podemos hacer algo nosotros impulsados por la necesidad, por la sed, por el deseo de algo que vaya a afectar nuestra propia vida, entonces nuestro Dios nos hace descansar. Y para hacernos descansar, va a utilizar en algunos momentos ciertas circunstancias, e incluso va a permitir hasta que pasemos por ciertas enfermedades, por ciertos problemas, por ciertas situaciones, para que nosotros podamos tener ese espacio y podamos descansar. Me permite explicarle un poquito más claro esto. A veces como ovejas, nosotros no obtenemos el cansancio, el descanso necesario. Estamos tan afanados por los afanes de la vida, y quizás las responsabilidades nos agobian, haciéndonos sentir que si tomamos un tiempo para descansar, un tiempo libre, eso, hermano, va a ser una pérdida para nosotros, lo que aumenta más la presión en nosotros. Yo recuerdo hace unos años atrás que andaba con mi corazón muy acelerado, una arritmia cardíaca bien fuerte y un dolor en mi pecho. Me fui a ver el médico, inmediatamente me tomaron la presión y ya la doctora me dijo: tú no te puedes ir para la casa, déjame llamarte una ambulancia porque tú estás a punto de que te dé un paro cardíaco. Entonces no me dejaron ir, me mandaron al hospital. Estuve 2 días en el hospital. Después de los exámenes se dieron cuenta de que lo que estaba provocando esa sobrepresión en mi corazón era el estrés, la vida que había llevado, las circunstancias que había estado viviendo. Entonces ahí, hoy estudiando esto, ahí pude comprender de que a veces Dios nos lleva a eso. A veces nosotros decimos, andamos estresados, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, y aún así andamos echándole para adelante. No tomamos el espacio que debemos de tomar para hacer una pausa en nuestras ocupaciones y decir: yo necesito tomar un descanso. Yo necesito tomar un tiempo para relajarme, para respirar, para renovarme. Muchas veces incluso hasta en el servicio a Dios. Hay hermanos, hay hermanas que pasan de un ministerio a otro ministerio. Y por eso es que a veces uno le recomienda: no esté en 2 o 3 ministerios, quédese con un solo ministerio. Va a servir mejor, va a ser más efectivo y va a tener el tiempo para dedicar un tiempo para estar en la presencia de Dios. Todos necesitamos ese descanso, todos necesitamos ese tiempo libre. Entonces, si somos demasiados necios a veces para descansar, si no entendemos las señales que Dios nos da, entonces el Señor nos va a llevar por medio de su voluntad a esos
lugares frescos, y a veces esos lugares frescos puede ser una cama de un hospital. Por eso el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Tiene que llevarnos el Señor a eso. Todos necesitamos, hermanos, un tiempo para renovar nuestras fuerzas. Lo mismo sucede cuando estamos tan agobiados a veces por los problemas. Saque un tiempo, saque un día, ayune, o aunque no ayune, pero dedíquese a la oración, no haga absolutamente nada. Olvídese del teléfono, olvide las actividades. Tome un tiempo para estar descansando en la presencia del Señor y verá qué reconfortante va a ser eso para su vida. Cómo su alma se va a liberar. Está teniendo muchos problemas en su matrimonio, con sus hijos. No sabe qué hacer. Siente que el mundo se le viene encima. Siente que la calor está intensa y ya no puede ni respirar. Haga una pausa. Tome un tiempo. Descanse. Medite en el Señor. Lea la palabra de Dios. Saque un día que saque. Cuando llegue ese momento, va a encontrar que usted se va a renovar de una manera maravillosa. Yo a partir de ese momento lo he hecho y a veces he tenido que suspender hasta actividades. ¿Por qué? Porque entiendo de que si no lo hago, entonces el Señor me va a llevar, Él me va a obligar a ir a esos delicados pastos. Como oveja puedo ser necio. Como oveja quiero comer más y engordarme más. Como oveja quiero hacer más de mi tiempo y aprovechar al máximo el día. Pero el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te afanes, no afanéis porque habéis de comer o que habéis de vestir. Dice el Señor: miren las aves, miren la hierba del campo. Os digo que ni Salomón se vistió como una de ellas. Y si Dios cuida de los pájaros, y si Dios cuida de la hierba, y si Dios cuida de las flores, y si Dios cuida de eso que hoy es y mañana no es, ¿cómo, dice el Señor, no cuidará Dios de nosotros? Entonces, por ejemplo, yo les felicito a ustedes. Hay millones de personas, miles de personas aquí en la ciudad de Houston, que ahorita andan allá, unos corriendo detrás de una máquina, otros corriendo con el volante, otros trabajando allá fuertemente, otras mujeres con la aspiradora, y en este preciso momento, cuando deberían quizás estar en una casa de oración, venir acá a la iglesia es reconfortante. Es como venir a ese lugar de descanso, porque usted se deleita, se le olvida de sus problemas. Por lo menos por esas 2 horas usted debe de olvidarse de todos los problemas que le agobian. Los diagnósticos del doctor, olvídese. Aquí hay un doctor que puede hacer un milagro instantáneamente. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted viene a renovarse. Yo he tenido la experiencia de que algunas ocasiones que llegaba cansado del trabajo y aún así solo me alistaba y me venía al culto. Llegaba a veces ya cuando el culto había comenzado, pero mi anhelo era llegar al culto. Y cada día que entraba por las puertas del templo cansado, pero cuando salía renovado. En lugares de delicados pastos nos hará descansar el Señor. Y luego, ¿qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es muy, muy bonito, muy interesante lo que David dice acá. Las ovejas no pueden nadar porque su lana pesada les es incómodo, les es imposible. Entonces las ovejas, cuando ven un arroyo que es fuerte, no pueden beber agua ellas ahí. Y si beben, lo hacen con miedo, porque otra oveja le puede empujar y caer en el arroyo y ahogarse. Entonces los pastores saben eso. Y los pastores no llevan a sus ovejas a esas aguas turbulentas. Los pastores llevan a las ovejas a lugares donde el agua está tranquila y cristalina, donde el agua no hay mucho movimiento, sino que la oveja puede entrar al agua y vivir y disfrutar de esa agua fresca y cristalina. A esos lugares, cuando no hay riachuelos, el pastor dice que a veces tiene que cavar un agujero, ponerle piedras alrededor, poner un cuero de otra oveja ahí y vaciar el agua ahí de los arroyos. Cuando están muy turbulentos, vacían el agua para que la oveja pueda disfrutar del agua fresca, tranquila.
Y eso nos habla a nosotros, hermano, una aplicación bien bonita. Y es que Dios conoce nuestras limitaciones. Y así como el pastor no va a llevar a su oveja a meter y arriarla, a veces hay pastores groseros que arrían, vaya oveja tonta, arríbense y aquí van a tomar. Yo no voy a subir hasta allá arriba, no, aquí van a tomar, no. Pero nuestro pastor dice, yo no voy a llevar a las ovejas a este riachuelo fuerte porque la corriente está muy fuerte. Prefiero mejor sudar y subir hasta allá arriba donde está el agua estancada, donde está el agua más fresca y más limpia, pero quiero que mis ovejas disfruten del agua y se puedan nutrir ellas. Y así es Dios. Dios nunca le va a llevar a usted a una situación de riesgo. Nunca lo va a poner en una situación de peligro a usted, no lo va a llevar a la fuerza, ni lo va a poner en un lugar donde usted no se sienta seguro. Dios siempre todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios nunca pone una carga sobre nosotros más de lo que nosotros podemos llevar. Entonces note la idea, Jehová es mi pastor. Y porque Él es un pastor fiel, verdadero, Él suplirá todo lo que a mí me falte. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me va a llevar a ese lugar donde yo me sienta seguro. Él conoce mi debilidad, Él conoce mis limitaciones y no me va a obligar a ir donde yo no puedo ir. Al contrario, va a buscar y va a preparar un lugar donde yo me sienta cómodo, donde yo pueda estar relajado y pueda saciar mi sed. ¿Me explico, hermanos? Es bonito lo que David está diciendo. Junto a aguas de reposo, un lugar de descanso, un lugar donde yo pueda beber el agua tranquilamente. Y luego David dice algo bien bonito ahí, en el verso 3, confortará mi alma, confortará mi alma. Dicen los expertos que las ovejas de tiempo en tiempo, esto es tan bonita la idea de David acá, lo que David está pensando acá. Y es que la oveja de tiempo en tiempo, mientras ellas van pastando por ahí, porque las ovejas van pastando, nunca levantan la cabeza, nunca miran para dónde van, ellas simplemente van pastando. Y todo lo que hacen es que de tiempo en tiempo ellas levantan su cabeza y miran dónde está su pastor. Y cuando ellas ven a su pastor, entonces siguen pastando. Entonces, de tiempo en tiempo, estas ovejas que están pastando por ahí, dejan su lugar y van a donde está el pastor. Donde está el pastor. Y cuando llegan delante de él, se acercan. ¿Ya ha visto usted esos gatitos, a veces esos perritos que se acercan y le pasan, se pegan a la uno? Bueno, las ovejas son de igual manera. Se acerca. Entonces el pastor, cuando ve una oveja que va hacia él, él sabe que va esa ovejita. Entonces él se sienta en una piedra y espera que la oveja llegue donde él está. Y cuando la oveja llega donde él está, le rasca la cabeza, le soba la cabeza, le rasca las orejas porque sabe de que a ella les encanta eso. Y luego, después que hace todo, en otras palabras, las acaricia. Y después que las acaricia, se le acerca al oído de ella y le susurra palabras tiernas, palabras suaves, palabras que hacen sentir. Entonces la oveja se siente reconfortada. Porque si en ese momento estaba estresada o en ese momento necesitaba una caricia, entonces ella sabe que tiene a un pastor que puede venir para buscar esa caricia. Y cuando la oveja viene, entonces ya después que recibe eso, entonces ella se va y sigue su lugar pastando con las demás ovejas. Eso es lo que David tiene en mente cuando dice, confortará mi alma. Qué lindo es tener esa confianza de podernos acercar a Dios para recibir sus caricias y sus palabras tiernas y suaves como un susurro en nuestros oídos.
Por eso es que dicen que Elías, el profeta Elías, cuando estaba en la cueva, vino un viento recio, vino un torbellino, vino un terremoto, y Jehová no estaba en esas cosas. Jehová estaba cuando vino un silbido suave y apacible, en ese momento cuando viene la presencia de Dios para reconfortar nuestra alma. Pero también hay momentos que podemos pecar, que podemos portarnos mal, y aún así Dios está esperando que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él. Y cuando nos acerquemos vamos a encontrar a un Dios misericordioso que está esperándonos con los brazos abiertos. ¿Qué hace el cristiano cuando peca? Se aleja de la iglesia. ¿Qué hace el cristiano cuando peca? No quiere ni saludar ni ver a los hermanos. Y uno los ve, los encuentra por allá y le dice, pero vuelva a la iglesia, es que me da pena. Si algún día, y Dios no lo permita eso, pero si algún día uno de nosotros peca, no se aleje de la iglesia, corra al altar y reconcíliese con el Señor. Olvídese del qué dirán, interésese por lo que Dios va a decir por usted. Dios siempre va a estar presto para perdonarnos y para abrazarnos a nosotros. También David recordaba en estas palabras cómo Dios lo había protegido del oso, lo había protegido del león y del gigante Goliat, y cómo Dios lo había guiado por los caminos del éxito también. Luego David, lamentablemente, él se ocupó mucho en sus negocios. Cuando él creció y se hizo fuerte y poderoso, se sintió capaz de cuidarse a sí mismo y perdió la necesidad de Dios. Y este es el punto importante de acá. Nunca debemos de perder nuestra necesidad de Dios. Nunca nos sintamos competentes por nosotros mismos. Nunca tengamos esa autoconfianza, porque el día que nosotros perdemos nuestro contacto con Dios, ese día, en vez de ir para arriba, comenzamos a ir para abajo. Hacemos lo malo. Y eso, hermano, David hizo lo malo, y eso lo hizo sentirse infeliz. No piense que el pecado lo va a hacer feliz a usted. No piense que si anhela algo, hermanos, usted ya lo tiene, eso le va a hacer sentir feliz. No, eso va a crear un vacío, una infelicidad terrible dentro de su ser. Un rato de placer, una diversión, algo que usted, que su cuerpo anhele y quiera, uno sabe que es contrario a la voluntad de Dios, y uno lo hace. Esas cosas van a traer infelicidad, le harán sentir culpable, y la carga de culpa será tan pesada que no podrá soportarla. David dice que cuando él había pecado, el pecado producía un dolor como cuando la carcoma consume los huesos, como esos dolores de artritis cuando está avanzada, que duelen y no hay ni pastilla ni medicamento que quite esos dolores. Así dice David, así era mientras callé, mis huesos se envejecieron y yo ni dormía por mi gemir. Entonces, pero ahora David está acá y él dice, pero cuando yo pequé, él confortó mi alma. Y esta es la interpretación de esa palabra confortar. Lo que quiere decir David es que esa expresión significa, él revive la vida dentro de mí. Es decir, Jehová es mi pastor, pero sí por mi desobediencia, sí por mi falta de comunicación con Él, sí pierdo el contacto con Él y me alejo de Él, dejo de mirar, dejo de poner mi mirada en Él y peco y hago lo malo. David dice, Él es poderoso para revivir tu alma una vez más. Cuando te sientes muerto, te sientes vacío, poderoso es Dios para volver a revivir ese sentir, ese deseo de seguir adelante. Pero ¿cuál es la clave? Yo te necesito, Señor. Yo sin ti no puedo vivir. Y eso es algo que deberíamos de decirlo todos nosotros, todos los días. Te necesito, Señor.
en la mañana, sin ti no puedo vivir. Yo a veces le digo, Señor, sin ti yo soy como el tamo que arrebata el viento, como una rama seca que es arrastrada por el viento sin rumbo alguno. Sin ti soy como una seca, como una hojarasca ahí arrastrada por el viento, porque eso es lo que somos. Sin Dios no somos nada. Mas con Dios todo lo tenemos, porque Él es nuestro pastor. Así que si algún día usted se siente herido, lastimado, culpable porque ha ofendido a Dios, no tenga temor, acérquese a Él, porque Dios le confortará, es decir, revivirá la vida dentro de usted. Aviva el fuego de tu espíritu, del espíritu, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego. Timoteo, aviva el fuego. Reconfórtate. Deja que la llama vuelva a arder en ti. Sientes que te has desconectado. Dice, aviva, reanímate, reconfórtate. Confortará mi alma. Y luego dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me guiará por senda de justicia. Dicen que las ovejas carecen de sentido común. Si ellas se van por acá y el camino es por acá y ya han caminado 20 veces por acá, pero si se desvían y se van por acá, no tienen la capacidad de regresarse y decir, me equivoqué, este es el camino. Ellas no tienen sentido común. Por otra parte, las ovejas tienen visión corta. Solo pueden ver de 9 a 13 metros de distancia. Entonces ellas no pueden ver lejos. Y esas condiciones, hermanos, los campos de las ovejas. Cuando uno va a Israel y uno va camino de Jerusalén para el Mar Muerto, uno pasa por unos lugares donde están las tribus beduinas. Y esas tribus beduinas, como en los tiempos bíblicos, viven ahí, no tienen casas, sino que viven en unas chozas que han hecho ahí de plástico, de cartón, y le han puesto ahí. Antes no tenían carros, pero ahora tienen carro. Antes no tenían televisor, pero ahora tienen hasta internet en esos lugares. Pero dicen que son la gente más rica de Israel, porque el cultivo de ovejas y cabras allá es muy, muy codiciado. Pero cuando uno va bajando para abajo en esa pendiente, recordemos que el Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra. Entonces hay que bajar, en vez de subir hay que bajar. Y cuando uno va bajando, ve las laderas y va a ver un montón de caminitos para todos lados, pero caminitos. Y esas son donde caminan las cabras, donde caminan las ovejas y todo eso. Entonces ahí es donde ellas caminan. Las laderas están muy surtidas de diferentes caminos. Imagínense una oveja en medio de un montón de veredas. ¿Cuál va a ser la correcta? ¿Hacia dónde va a ir? Entonces las ovejas, como no tienen sentido común, fácilmente pueden tomar la vereda equivocada. Y hay veredas que conducen a precipicios. Ahora las ovejas no son como las cabras brincan de un lugar, de una aprisco a otro aprisco, ellas brincan, pero las ovejas no tienen eso. Entonces las ovejitas lo que hacen es, ellas no van delante del pastor, ellas van detrás del pastor. Es el pastor el que las va guiando. Y esa es la idea de David, que dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. No de mí, sino por amor de sí mismo, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido guiarnos más allá de la muerte. Y Él va siempre delante de nosotros. Esta es la razón por la que la oveja sigue al pastor, porque sabe que el pastor conoce el sendero correcto. Y que si ella está siguiendo al pastor, va a llegar o a un pasto verde o va a llegar a una agua tranquila de reposo donde va a saciar su sed. Qué lindo. Siga a Dios. Siga a Dios. Ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No siga al hombre, siga a Dios. Aprenda de su palabra, aprenda a depender de Dios. Y algunas veces, hermanos, Dios nos va a llevar por caminos escabrosos, difíciles.
Subir nunca es fácil, y especialmente me imagino en esas pendientes difíciles que hay en Israel. Pero las ovejas, si el pastor va adelante, ellas le siguen. Y dos cosas que aprendo de ahí, es que Dios siempre va delante de nosotros y nunca nos tira para que nosotros aventuremos. Siempre Él va delante de nosotros. Van a haber momentos tan difíciles en su vida que va a decir como los discípulos: Señor, qué difícil es el camino del cristiano. Qué difícil. ¿Por qué yo tengo que pasar por tantos problemas, por tantas necesidades, por tanto? Recuerde que si usted está pasando por necesidades, por tribulaciones, por angustia, por problemas, por enfermedades, es porque Dios lo va guiando hacia un lugar especial. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Dios nunca nos va a llevar por un camino que nos va a llevar al fracaso. Todos los caminos de Dios nos conducen al éxito. Pero si nosotros decidimos seguir por nuestra propia cuenta, entonces sí. Si nosotros dejamos de obedecer lo que este libro dice, entonces sí, prepárese. No llore después, sino arregle las cuentas con Dios, pero no esté culpando a otros. Hay mucha gente que está culpando a otro mundo, a Raimundo y a todo el mundo de los problemas de ellos, cuando el problema son ellos, por desobedecer la palabra de Dios. Pero cuando usted sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, va con su mirada puesta en el pastor, aunque el camino sea difícil para arriba, hermanos, recordemos que es el camino que Dios ha escogido. Y lo importante también es que no vamos solos. Él va con nosotros, caminando ese camino, aunque sea cuesta arriba, Él va con nosotros. ¿Se acuerda de aquella historia de las huellas? Que una persona soñó de que en la playa habían 2 huellas, y ella entendió y dijo: es Dios mostrándome en todos los momentos felices de su vida, ahí estaban las 2 huellas. Pero luego notó que en los momentos más difíciles, ella notaba solamente una huella. Y cuando llegó ante la presencia del Señor, le reclamó y le dijo: Señor, yo entiendo que esas 2 huellas, una huella pertenecen a mí y otra huella pertenecen a ti. En los momentos felices tú estuviste conmigo, por eso yo sonreía, por eso yo era feliz, por eso yo cantaba. ¿Por qué? Porque tú estabas. Pero comenzó a reclamarle y a decirle: pero Señor, eres malo, porque en los momentos difíciles me abandonaste, no estuviste conmigo, no me acompañaste, y por eso sufrí esto, sufrí aquello, sufrí lo otro. Y el Señor dice que al final, después que ella habló, le dijo: hija o hijo, esas huellas que tuviste, sí, unas eran tuyas, otras eran mías. Y en los momentos más difíciles, cuando pasaste en tu vida, que solo viste unas huellas, no pienses que eran las tuyas, eran las mías, porque yo te iba cargando a ti. Wow, qué lindo. Todos vamos a llorar en algún momento. Todos vamos a pasar un momento de dolor y de tristeza, pero que nunca se nos olvide que Jesús va a estar a nuestro lado. Porque yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Este pastor nuestro es poderoso y nos ama tanto que Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por usted, Él dio su vida por mí. Y por eso cuando yo no le buscaba, Él vino a buscarme. Y cuando yo no le amaba, Él me amó primero a mí. ¿Cómo me va a abandonar ahora? No, ahora yo puedo decir como David: aunque dice me confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Cristo. Él está subiendo con nosotros. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa a dónde me lleve el sendero,
No debemos de temer, dice David, porque Dios ha prometido estar a nuestro lado. Dios ha prometido estar, dijo el Señor en Mateo capítulo 28, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la alegría, Él está con nosotros. En la tristeza, Él está con nosotros. En la salud, Él está con nosotros. Pero también está con nosotros en la enfermedad. Él está con nosotros en la riqueza, pero también Él está con nosotros en la pobreza. Qué lindo Dios. Vale la pena amar a nuestro Dios. Por eso David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en lugares peligrosos, aunque los enemigos me asedien, yo tengo tranquilidad porque tú estarás conmigo. Y no solamente, sino que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas son animales indefensos. Ellos no tienen garras en sus patas. Ellos no tienen colmillos para defenderse. No tienen cuernos. No tienen nada. Me decía un pastor que realmente Jesús escogió a la oveja como una figura de identificarnos a nosotros y una figura de identificarse Él mismo hacia nosotros. Porque dicen que la oveja ni cuando la matan berra, no hace nada, absolutamente nada, no brama, no hace nada. Dicen que es un animalito que se deja amarrar y meter el cuchillo y ella simplemente está hasta que da un suspiro de su última gota de sangre que sale. Por eso la escritura dice que como cordero enmudeció, no hizo absolutamente nada el Señor por nosotros. Entonces el Señor sabe que nosotros somos indefensos, que no tenemos armas para defendernos a nosotros. Por eso Él se encarga de pelear nuestras batallas. Y todo pastor traía 2 palos, traía un palo de 1 metro de distancia y traía de largo, y traía otro palo de 2,5 metros de largo con una curva al final. El primer palo era cuando venía un lobo, cuando venía un oso, cuando venía un león. El pastor corría y se ponía entre el oso y la oveja y sacaba el palo y le daba en las narices al oso o al león y lo mataba en algunas ocasiones con el palo. Pero si la oveja se descuidaba y caía en un aprisco, en un barranco, entonces el pastor agarraba el otro palo que tenía la argolla y agarraba del cuello a la oveja y la sacaba con delicadeza. O si la oveja se portaba mal también y no quería obedecer, con ese cayado la volvía a poner en su redil en el camino. Ese es el Dios que nosotros servimos. Hay muchas necesidades a las que yo puedo hacerle frente. Pero hay veces, hermanos, que uno se desalienta y no tiene las fuerzas para seguir adelante. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que tiene una vara y tiene un cayado. Una vara para defenderme, no para darme de garrotes a mí, para defenderme de mis enemigos, de mis enemigos. Y también tiene un cayado para librarme si yo por mi torpeza cometo un error y me caigo en un barranco donde no pueda salir. Entonces Él viene y me saca. ¿Cuántos problemas el Señor no nos ha sacado? Amén. ¿De cuántos problemas el Señor no nos ha sacado? Nada menos, ayer veníamos del campamento, y les voy a decir esto, pero no lo cuenten a nadie, por favor. Venía corriendo, mi esposa venía diciendo: tranquilo, no corra mucho. Yo venía corriendo, de repente veo el policía que está ahí. ¿Y qué hice? Solamente, ay Señor, ya ni puse ni el freno tan siquiera. Guárdame, Señor, ten misericordia de mí, fue todo lo que dije. Y gracias a Dios pasé. No le voy a decir a qué velocidad venía, pero no venía a los 55 millas que decía la velocidad ahí.
Y Dios me guardó. Dios me guardó. Ese es el Dios que nos cuida a nosotros. Nos protege, nos guarda. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Ya terminando, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es precioso, hermano. En Palestina hay plantas venenosas que son fatales para las ovejas. Y hay plantas también que producen unas espinas muy filudas, muy puntiagudas. Entonces la oveja cuando va pastando puede comer esa planta y puede intoxicarse, o puede también meter su hocico de esa espina y puede herirse gravemente. Entonces todas las primaveras el pastor agarra un azadón y va a esos lugares que él lleva a pastar a sus ovejas y comienza a arrancar todas esas plantas malignas y todas esas plantas que producen espinos, luego las amontona y las quema. Y después cuando sale el pasto verde, él lleva a sus ovejas ahí en el lugar donde él quemó a los enemigos de las ovejas. Entonces eso era lo que había en la mentalidad de David cuando dijo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Dónde están esas plantas venenosas? ¿Dónde están esas espinas que amenazan mi nariz? El Señor ya ha tenido cuidado de la oveja y ha quitado todos esos enemigos. Él dice que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y los despojó de todo su poder, de todo su dominio. Y ahora Él ha preparado mesa delante de nuestros angustiadores. Usted puede ver la salvación de Dios. Usted puede ver el milagro de Dios operar en su vida cuando le cree firmemente. Y no tengo más tiempo para explicarle, pero hermano, Él es el Dios que destruye a todos nuestros enemigos. No se preocupe por la muerte porque ya la muerte fue destruida. No se preocupe por el diablo porque ya el diablo fue derrotado. No se preocupe por esos enemigos. Los que hoy le amenazan mañana no van a estar delante de usted. Los que hoy le atemorizan, no se preocupe, porque Dios sabe cuidar de su pueblo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algunas veces mientras las ovejas comen, hay piedras filudas que cuando la oveja levanta su cabeza, se corta. O a veces hay espinas que pueden penetrar en sus narices y causar heridas profundas. Entonces, al terminar el día, el pastor se para enfrente del redil y a medida que van pasando las ovejas, él las examina. Les examina su cabeza, les examina sus orejas, les examina su nariz. Y si ve una herida, entonces él tiene un frasco con un aceite especial, unta su dedo y le suaviza la herida con una preparación especial que tiene antibióticos para que la herida no se infecte ni se vuelva peor. Quiero decirles que el corazón puede quebrantarse, nuestro espíritu puede ser herido en muchas ocasiones con heridas profundas. El mundo puede tratarnos cruel y duramente y lastimarnos muchas veces. Aún hay hermanos dentro de la misma congregación que le pueden lastimar mucho a usted. Y las heridas que no se tratan pueden infectarse y causar mucho dolor e incomodidad. Pero recuerde que tenemos a un Dios que unge nuestra cabeza con aceite. Tenemos a un Dios experto en sanar nuestras heridas. Si le damos la oportunidad a Él, cuando se sienta herido, venga a los pies de Cristo. Arrodíllese y dígale, me siento así, me han lastimado en el trabajo, mi esposo me ha dicho esto, mi esposa no me valoriza, mis hijos no reconocen esto, el hermano me trató mal, el pastor me ofendió desde el púlpito esta mañana cuando estaba predicando. Cuando se sienta así, me dice, me tiró una indirecta, no fue directa, le digo yo, la estoy jugando. Pero cuando eso pase, venga a los pies del Señor. Deje que Cristo le sane y sea feliz. Dios quiere que seamos felices.
Pónganse en pies, por favor. Dios quiere que seamos felices. Por eso dice David en el último versículo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo voy a permanecer en la casa de Jehová. Quiera Dios que nosotros podamos permanecer en su casa hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Somos gente de iglesia, hermanos. No somos gente, no somos cometas, somos fieles cristianos que hemos decidido y debemos decidirnos estar en la casa todos los días de nuestra vida. Esa es una breve explicación, hermano. Hay mucho que puede usted aprender si se lo propone, aprender de este salmo precioso. Pero lo más importante es: Jehová es, Jehová es, Jehová es, nada me faltará. Con un Dios como el nuestro, ¿qué más necesita? Y si usted no ha hecho de Jesús a su Dios, amigo que nos visita, yo le pido y le amonesto en esta mañana, le digo: acepte a Jesús. No hay mejor pastor que este Dios nuestro. ¿Por qué no inclina su rostro? Le damos gracias a Dios mientras los músicos nos van dirigiendo con una alabanza. Y cierre sus ojos, dele gracias a Dios.